Recuerden que pueden comunicarse con nosotros, opinar, hacer denuncias, comentarios, algunas correcciones, ¿por qué no? Al teléfono que aparece en pantalla, el 1550 47 274 de Santa Fe, de Paraná, de la región. Pueden opinar de los temas que vamos a abordar hoy o temas que hemos abordado con anterioridad. La semana pasada estuvo Federico Gianre en la legislatura cubriendo el debate en el Senado a propósito de lo que fue la media sanción del proyecto muy modificado de reforma tributaria que había enviado el Poder Ejecutivo, que había ingresado por la Cámara de Senadores y que tuvo una aprobación. Una aprobación, Federico, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Una aprobación que ya tuvo muchas críticas por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, desde el gobernador hasta por lo menos el director del API. Una aprobación, Héctor, que por lo menos tal cual como lo veníamos diciendo nosotros antes de que esto se tratara en el Senado y de acuerdo a los trascendidos que comenzaban a surgir en función de lo que era el debate previo, de reforma, digamos, con todo lo que esta palabra implica, iba teniendo cada vez menos. Y efectivamente el paso que dio el Senado se limitó a un retoque, a un aumento de algunos impuestos de lo que es el sistema tributario provincial, y el único elemento que se podría incluir en el marco de lo que se puede considerar una reforma, es decir, un criterio progresivo de cobro de impuestos, se podría llegar a incluir el impuesto que se le comienza a cobrar a la actividad de la construcción, ¿no? Eso, como por ejemplo también se podría llegar a decir que el hecho de implementar alícuotas diferenciales para lo que tiene que ver con las empresas que son de otra provincia, no de Santa Fe, y que están ejerciendo su actividad en Santa Fe, tengan una alícuota superior a las empresas que están en nuestra provincia. Esto entre otros elementos. El resto implicó, en líneas generales, un pequeño retoque en el avalúo fiscal de los campos, muy chiquito, muy pequeño. Para darnos una idea, el Ejecutivo Provincial, el Gobierno Provincial proponía un 400% escalonado en 5 o 6 años, se tocó apenas en un 70% el avalúo fiscal. En el caso de las propiedades del impuesto inmobiliario no se tocaron los avalúos fiscales, sí las alícuotas, y con porcentajes muy inferiores a lo que proponía el Gobierno Provincial. Eso entre los puntos más importantes que se puede decir. Bueno, no se le hizo lugar a lo que proponía el gobierno. El famoso decreto 200, del cual hablamos con Marcela Eberhard hace un par de semanas, tampoco el Senado lo contempló. Y lo reitero, el resto, un retoque, un ajuste de algunas alícuotas de sectores que ya se venían grabando con ingresos brutos, como para generarle, de acuerdo a ese paquete que salió del Senado, una expectativa de recaudación anual de 950 millones de pesos más o menos. Muy bien, Federico estuvo en el lugar, in situ, la semana pasada en el Senado, estuvo saliendo en vivo justamente desde la Cámara Alta. Antes de profundizar esta información, los invito a todos ustedes, como vamos a hacer nosotros, comenzar a festejar el Día del Amigo, el Morpheus en 4 de enero y Boulevard. Ahí vamos a recibir el 20 de julio. Recuerden que en Morpheus pueden acceder a todos los servicios de telefonía, celular, del estacionamiento medido, además de pasar buenos momentos con los amigos. Está muy cerquita de la cancha Unión, pero no es un bar exclusivamente para los tatengues, sino para todos aquellos que les gusta el buen fútbol. Pueden ir a Morpheus, disfrutar de algunas minutas y ver un buen partido de fútbol junto a los amigos. Eso vamos a hacer nosotros después de las 24, cuando visitemos en banda al local de 4 de enero y Boulevard. Está con nosotros Avelino Lago, diputado provincial del PJ. Bienvenido, Avelino, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un poco lo que comentaba Federico Gianre hace un ratito, presentaba muy bien el tema. Un proyecto de reforma tributaria que el Ejecutivo envía a la legislatura, ingresa por el Senado, se discute, se modifica sustancialmente, y ahora la discusión, como se suele decir, es una metáfora futbolera muy trillada, la pelota la tienen ustedes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ve usted principalmente y cómo cree que lo puede ver el PJ en su conjunto? En realidad, digamos, poco pudimos conocer en sí sobre los contenidos, más los trascendidos periodísticos y un análisis que estamos haciendo en estos días, porque
El viernes fue el último día de actividad legislativa, empezamos el receso el día lunes. De todos modos, como datos objetivos, uno, ¿qué es lo que recibe de la Cámara de Diputados? Que ha habido una reforma que no ha sido la que ha pretendido el gobierno, sobre lo que uno puede hablar. Yo personalmente me hubiera gustado que el gobierno en todo caso hubiera esperado para plantear una reforma tributaria en términos de definir un modelo de gestión, con dos antecedentes. Un déficit financiero que se aprobó en el mes de diciembre, ni bien asumimos como diputados, de 1.600 millones de pesos. 2 meses atrás, la aprobación o autorización al Poder Ejecutivo para emitir letras del Tesoro, endeudando a la provincia en corto plazo por hasta 560 millones de pesos, más la autorización de emisión de cheques diferidos. Y en ese interregno llega esta reforma tributaria al Senado, con lo cual obviamente genera una preocupación lógica en todos los legisladores, en de la Cámara Alta y de la Cámara Baja. En lo que respecta a las, digamos, expectativas que yo advierto desde la Cámara de Diputados en lo que refiere a los diputados justicialistas, obviamente tiene que ver con esto que te acabo de decir. O sea, si bien es cierto que hay un punto que yo personalmente advierto, que es el acuerdo unánime de los 19 senadores en la aprobación de este texto, más allá de lo que después salieron a decir, que lo respeto pero no comparto. O sea, yo no puedo personalmente estar votando dentro del recinto una cosa y cuando salgo fuera digo otra. O voto y me hago cargo o me callo la boca, pero es una cuestión personal, yo lo veo así. Y este punto, digamos, lo veo como un mensaje positivo en términos de un tratamiento más rápido en la Cámara de Diputados que el que tuvo en la Cámara de Senadores. Bajo ningún punto de vista tampoco esto significa que pueda llegar a haber un tratamiento que sea menor a un mes. Tengamos presente que mínimamente requiere de la intervención de 2 comisiones, presupuestos institucionales, y las que reglamentariamente corresponden son 4, industria, agricultura, presupuestos y constitucional. Entonces, desde esa perspectiva va a haber un tiempo administrativo que obviamente no va a estar ajeno para nada, todo lo contrario, de las valoraciones políticas que se puede hacer de la reforma o de la aprobación de impuestos, que en algunos puntos sí coincido con lo que decía el periodista, sí tienen un claro halo de reforma, donde por primera vez empiezan a abordar temáticas como la grabación de la construcción, como el aumento de la alícuota para las empresas que no están radicadas en la provincia, y sí empresas de servicios y demás, y respecto de las otras que sí, las embarcaciones lujosas, hay una cuota adicional para las grandes extensiones de campo. O sea, no es lo que el Poder Ejecutivo ha querido, pero también tengamos en cuenta que el escenario en el que se plantea esta reforma político de un gobierno recién asumido, con una aprobación de un déficit, de emisión de letras y demás, no es el más óptimo para ver realmente qué es lo que estamos discutiendo, si es una necesidad de financiamiento del gobierno que recién inicia o es una reforma tributaria porque tiene un modelo político asumido este gobernador en turno y que recibió una herencia. Está claro, está claro. Desde el espacio nuestro de producción y trabajo, digamos, evidentemente no tenemos una posición política en torno a estos temas que tiene que ver no con los contenidos sino con las formas. Aquello que signifiquen herramientas que garanticen la gobernabilidad y la prestación de servicios en materia de seguridad, salud, justicia, educación y pago de salarios, obviamente que la voluntad siempre va a estar, digamos, en acompañar, porque una cosa es ser oposición y otra cosa es ser obstruccionista. Son dos cuestiones diferentes, ¿no? Y respecto, digamos, de la composición de la Cámara, ahí sí tenemos, digamos, alguna cuestión política que vamos a tener que, o tenemos que ser conscientes, y yo supongo que el gobierno debe ser consciente de esto ya, y supongo que ya debería estar trabajando, y si no lo hace tendría que empezar pronto en lograr los acuerdos, porque si esta reforma le interesa, para lograr los acuerdos, ¿en qué sentido? Para que tenga un tratamiento más ágil y que le permita a la provincia, en todo caso, su aprobación y promulgación en el mes de septiembre, de modo tal de que allá a diciembre pueda recaudar, en vez de 200 millones, como dice Ciara, que le preocupa o le resulta indistinto, 300 millones de pesos. De todos modos, tengo yo la íntima convicción de que en diciembre vamos a estar hablando de un déficit también importante en la provincia. Federico. Sí, no, me parece que usted está reconociendo que, al margen de si esto se puede llamar reforma o no, de que en el medio está la coyuntura y es muy difícil hablar de reformas de estructurales con una coyuntura como esta, de que se corre un riesgo de desfinanciamiento del Estado si es que no aparece alguna herramienta más
de acá hasta fin de año, sobre todo con la pauta salarial explícitamente es así, no solamente con la pauta salarial, sino con los servicios. Nosotros, o al menos quien les habla, recorre hospitales, sabe que hay falta o son insuficientes hasta a veces insumos primarios, entonces va advirtiendo toda una situación. La preocupación por ahí, que a mí en lo personal, lo decía un colega de ustedes el otro día de Rosario 12, ojo, antes de que aprobara el Senado, con estas cuestiones, si son muy profundas en momentos en donde hay repliegue de la actividad económica, dentro de un contexto nacional y dentro de un contexto internacional, porque las experiencias demuestran que a veces se recauda menos de lo que se venía recaudando porque se deja de pagar, porque no se puede pagar. Entonces creo que, como dijeron varios senadores, el día de la sesión, el jueves próximo pasado, fue la reforma posible de lo que había planteado el Ejecutivo. ¿Pensás que había un retraso en discutir seriamente, por ejemplo, grabar seriamente también los bienes personales? Por ejemplo, el impuesto inmobiliario rural, hace unos días me da un ejemplo José Rafín del API. Por ejemplo, una hectárea de campo en el núcleo sojero en el sur, en Arequito, se llegó a pagar $25.000 y pagan anualmente 80 pesos. Sí, sí. Digamos, aquí evidentemente hay que prestar atención, bajar exactamente, la lupa. Héctor, lo que pasa es que de pronto no podés, más allá que el mensaje del Ejecutivo lo haya planteado en 6 años, no podés sincerar digamos, en un solo acto administrativo, un mensaje convertido en norma después, ley, un atraso de avalúos fiscales que viene del año 74. Creo que estas cosas tampoco podemos perderlas de vista. Que debe ser gradual y no de shock, quizás si hubiéramos dicho, bueno, en el mensaje del Ejecutivo, o capaz que los senadores lo discutieron, oposición y oficialismo, y lo desconozco, pero haber dicho el aumento que proponía el Ejecutivo en 12 años, y quizás que seguramente la cosa podría haber sido distinta, más allá de que también por ahí, en estos últimos meses, también escuchamos sobre todo el sector del campo, que por allí algunas políticas de retención a nivel nacional no les permite a ellos, digamos, imaginarse un plan de inversiones y de siembra a largo plazo con una rentabilidad que sea lógica para el que produce, ¿no? Desde su lugar, Avelino, y ya en el plano de lo discursivo y de lo político, ¿cómo ve usted que en algunos casos algunos dirigentes denuncian un pacto dentro de la Cámara de Senadores entre Antonio Bonfatti y algunos representantes en particular, que otros digan que hay un residual del reutemanismo dentro de la Cámara de Senadores? Este tipo de pirotecnia político-verbal, ¿usted cree que yo la verdad que honestamente, en realidad creo que si existen esos pactos, lo que tienen que hacer es ir a denunciarlo en la justicia, porque hay cohecho, hay delito. Entonces no es que sean pactos, realmente sea ilícito. Y la verdad que además a la gente esto no le hace bien, ni le hace bien a la política. El que lo dice descalifica a la política misma con sus propios dichos. En todo caso, tiene que buscar otros caminos para que estas cosas no pasen, y en todo caso discutirlas desde otro lugar. O sea, esto ni quita ni agrega. En todo caso, lo único que hace es generar quizás un poco más de pesadumbre en aquellos sectores de la comunidad que todavía siguen esperando de la política buenos gestos y de acompañamiento al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, realmente no los comparto, la verdad que no me parecen, y creo que realmente si hay cosas espurias que estén más cerca del cohecho que de los consensos, y hay que ir a la justicia a denunciarlo. ¿Cómo pensás que vas a votar en base a esto que estábamos charlando, digamos? Vos y tu sector de producción. En realidad, a nivel bloque producción y trabajo, no lo hemos hablado entre los cuatro, te decía recién, seguramente lo haremos ni bien clausura el receso. Y desde lo personal, en el punto que decía al comienzo de la entrevista, que este es el punto de acuerdo del oficialismo y de la oposición como lo posible, y teniendo en cuenta lo que decía hoy Guillermo, o sea, yo también tengo la sensación de que el gobierno está necesitando recursos, y cuando está necesitando recursos no me interesan para que paguen asesores en los nodos, la verdad que no me interesa y me molesta además, pero no es en lo que estamos discutiendo.
Pero ves como un agujero negro real la cuestión de los asesores, el gasto político. Es un ejemplo, digo, vos necesitas... Porque está permanentemente en boca de la oposición. Está en boca de todos mis colegas esta cuestión, pero realmente cuando vos mirás y decís realmente la calidad de gestión es cualitativamente tan distinta a lo anterior para que existan hoy 364 secretarías y subsecretarías contra 24 que se tienen, y me quedan dudas, ¿no? Y además digo, cuando yo le pido a mi vecino colaboración, digamos, para que tengamos, salvando la enorme distancia del ejemplo, ¿no es cierto?, la vereda limpia, y yo también tengo que limpiarla. ¿Qué quiero decir con esto? Es más ya lo burdo el ejemplo, que creo que tienen que haber gestos del gobierno también de recortes de algunos gastos. Quizás si buscáramos en temas... Es más, ni siquiera para ahorrar, désenlo a seguridad que los están necesitando, désenlos al ministro de Salud que los están necesitando. Pero hagamos del gasto un gasto eficiente. Por ahí hay momentos en que es necesario, porque nadie es perfecto, entonces cuando uno exige del otro se tiene que dar vuelta para atrás y mirar también un poquitito lo que trae. Yo creo que el gobierno puede hacer serios e importantes aportes en un ahorro racional y en un gasto eficiente. No estamos pidiendo otra cosa. También, Avelino, ya que estamos hablando de política, que me gusta mucho, por cierto, hacerlo, sí. Y además con gente como vos, que tiene mucha militancia. Sí. También es cierto que el gobierno dice que el Estado peronista reutemanista de los 90 era un Estado chico, que no invertía, solamente pagaba los sueldos, digamos, no pudo penetrar socialmente y promocionar socialmente. En eso estamos de acuerdo. Yo la otra vez hablaba con un colega tuyo y hasta en eso también los argentinos tenemos que, sobre todo los santafesinos, en función de lo que decís, tenemos que ser un poquito más prudentes que Ciara. ¿Qué decía Ciara el otro día en relación a la reforma tributaria? Que no quisieron aumentar más los senadores el impuesto inmobiliario rural porque algunos ingresaban a los bienes personales y entonces los senadores no querían que aportaran impuestos al fisco nacional. Aleluya, descubrió que estamos en un país federal. Acá te digo lo mismo, nosotros no podemos descontextualizar, más allá de sí valorar correctamente, como vos decís, gestiones políticas, dentro de un contexto nacional. En la década del 90 teníamos un gobierno nacional con una política económica neoliberal y con una visión y una acción que en definitiva siempre limita a las provincias, como el actual gobierno limita en decisiones políticas a las provincias de la República Argentina. Entonces, una cosa, digamos, es que un gobierno pudiendo no quiera, ¿sí? Y otra cosa es que queriendo no pueda. ¿Me explico? Totalmente, claro. No, a esto le agrego, más allá de que, porque muchas veces aparece el tema del último gobierno de Obey, ¿no? En las discusiones y en las confrontaciones, más que a lo mejor el primero de Obey o el segundo. El último gobierno de Obey fue excelente. Pero tuvo un gran elemento a favor, sí, que se está terminando, y no solo para Santa Fe se está terminando para la gran mayoría de las provincias. El desfasaje que había entre los ingresos que se comenzaban a coparticipar a partir de el aumento en la coparticipación y cómo se estaban engordando las arcas nacionales por poder empezar a cobrar retenciones al agro, con cómo iba creciendo la pauta salarial. Yo creo que fue una época en la que los salarios fueron por lo menos en Santa Fe, fueron por la escalera, como esta frase, a la inversa, la frase que decía Perón, pero a la inversa, y la coparticipación venía llegando por el ascensor a Santa Fe. Eso se terminó, ese colchón ya no lo tiene más. Con Obey crecieron muy despacito los sueldos, mucho más despacito que a lo mejor... Sí, pero acá si nosotros acusamos, digamos, a los sueldos de la administración pública como responsables de los déficits que está teniendo la provincia, evidentemente en mi concepto nos estamos equivocando. Sí creo que cometió, y lo dije siendo secretario de bloque del PJ en la Cámara de Diputados, y hay testigos algunos que no son ya más diputados, sí creo que cometió un error el gobierno de Obey, que fue no aumentar un poquito los impuestos.
porque el que venía, Claro. sea del signo que sea, iba a tener que abordar esta temática. Todo Son el decisiones retraso. políticas. Y un eslogan también. Este, Tantas obras sin Está aumentar los bien, impuestos. son eslogan también de este gobierno, las obras públicas, y realmente son maquetas, y lo digo con dolor porque realmente más, o sea, como ciudadano realmente quisiera que le vaya muy bien a Bonfatti, más allá de la estima personal que le pueda tener, porque si le va bien a él, nos va bien a todos los santafesinos. Pero digo, o sea, estas cosas pasan por ahí, como te decía recién. Hay que mirar un poco para atrás o un poquito para adentro, porque nadie deja de equivocarse en gestionar. Eligieron a un partido para gobernar y a otro partido para controlar. Y acá no hubo boleta sábana que arrastró, acá hubo boleta única. Y la gente se expresó claramente. Entonces está en la dirigencia política que empecemos a entender estos mensajes y realmente abordarlos en las discusiones con la seriedad que se requieren. Después son matices, dichos, dime y direte, acuerdos, no acuerdos. Pero eso, en realidad, la dirigencia política, cuando hace las cosas bien y responsablemente, no le tiene que preocupar. Gracias, Abelino, por la visita. No, muchas por gracias. favor. Vamos a ir a una pausa. Estuvimos charlando con Abelino Lago, diputado del PJ, la discusión que se viene en esa Cámara, en la Cámara Baja, por la reforma tributaria. Pausa, ya venimos con Blanca Osuna, la profesora Osuna, intendenta de Paraná, una entrevista realmente muy interesante. Después de la pausa.